Bienvenidos, estamos en Parashat Pinhas y para poder entender qué es esta parashá y de lo que trata esta parashá, tenemos que remontarnos a la parashá de la semana pasada, en donde en Parashá Balak, al final de Parashat Balak, hay una escena donde de plano Bilam no puede maldecir al pueblo de Israel. Cada intento de maldecir, de él sale una bendición. Cada intento de hacer daño, sale una mejor palabra. Quiere decir, salían puras perlas de su boca. Fue una cosa increíble lo que sucedió. Pero sabemos que un poco antes de que, que Balak le diga, lárgate, por favor, estás haciendo más daño. Te contraté para hacerles daño y nos estás haciendo daño a nosotros. Por favor, ya vete, aléjate de nosotros, llévate tu dinero y vete por la buena, por la paz. Antes de irse, Bilam le dio a Balak una recomendación y le dijo, te voy a dar un tip, te voy a dar un consejo y nosotros tratamos de afectar al pueblo de Israel desde un punto de vista externo. Y muchas veces, pues para dañar a tu enemigo, más bien vamos a hacerlo a nivel interno. Quiere decir, es una estrategia distinta y es una estrategia que aparentemente sí prosperó. Y la estrategia era la siguiente. Básicamente, Bilam le recomendó al rey de Balak tomar a mujeres midianitas, que dicen que eran mujeres que tenían una belleza extraordinaria, y no a cualquier mujer midianita, sino tomar a princesas midianitas y ponerlas y exponerlas a los jóvenes del pueblo de Israel. Entonces tenemos que pensar desde el punto de vista natural. Piensen en este grupo de gente que salió de Egipto y básicamente llevan 40 años aislados en el desierto, como un grupo que está en una cohesión, que está cambiando de lugar en lugar. Vamos a ver la importancia de todos los lugares que pasaron la semana que entra. Y básicamente es un grupo aislado. Están ellos, sus familias, los tribus, pero están ellos nada más solos, porque el desierto es un lugar que es tierra de nadie. Nadie vive en el desierto realmente. Por lo tanto, en esta parashá y en la parashá pasada, vemos que ya se están acercando a la tierra de Israel y empiezan a colindar con civilizaciones, quiere decir, ya no están aislados. Y obviamente tenemos que pensar como pensaríamos ahorita. Imagínate que estuviste aislado 40 años y que de repente empiezas a llegar a lugares donde hay mercados. Y donde hay mercados, qué interesante. Imagínate ya poder por fin decir, bueno, voy a ir a comprar algo nuevo, ya no quiero comer maná. Quiero probar, no el agua que venimos tomando, que aunque sea milagrosa, quiero tomar un agua de tamarindo. Quiero probar otra cosa. Por lo tanto, era muy atractivo para estos jóvenes de la nueva generación que habían casi nacido en el desierto. Había mucha curiosidad de ir a ver qué estaba pasando con estos pueblos que estaban prácticamente pegaditos al campamento, al Mahane de Israel. Por lo tanto, Bilam dice, toma mujeres bellas y prácticamente que estas mujeres seduzcan a los jóvenes. Y la idea es la siguiente, si caen desde el punto de vista sexual, entonces ya tenemos ahí una entrada para el mal. Quiere decir, pese a que nosotros estamos en una sociedad muy permisiva, donde la sexualidad es como cada quien su rollo y cada quien esto, y como que justificamos muchos actos que en algún momento eran actos promiscuos o de inmoralidad. La realidad es que la idea de Bilam prosperó y prosperó tremendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Agarraron a mujeres midianitas y, como decimos, no a cualquier mujer, hubo un como screening de buscar a las mujeres más bellas. Aparentemente son mujeres súper hermosas, son mujeres muy atractivas, muy exóticas, y las arreglaron y las perfumaron y les dijeron, su servicio de ustedes, servir a la patria, su servicio contra este pueblo va a ser seducir a sus hombres
y básicamente una vez que estén con ustedes sexualmente, que estén teniendo relaciones sexuales, va a ser mucho más fácil que ustedes jalen al pueblo de Israel a que el mismo pueblo caiga por su propio pecado. Quiere decir, el daño externo no se logró. Bilam intentó encontrar lugares de vulnerabilidad y como pueblo general no lo encontró. Pero es muy diferente encontrar un daño en la estructura general y otro es muy diferente encontrar un daño en algo particular. Como diciendo, esta estrategia es una estrategia mucho más lógica, porque todo mundo tiene sus deslices y todo mundo tiene sus problemas. Y evidentemente aquí lo que pasó es que estas mujeres sedujeron a los hombres cuando estos hombres se acercaban a comprar mercancías, a ver qué pasa, ¡pum! Se quedaban maravillados de ver mujeres tan bellas, tan atractivas y tan fáciles. Eran mujeres que básicamente no es que eran fáciles, ellas seducían a los hombres. Era prácticamente contratar a mujeres para prostituirse y a ver si lograban seducir a estos hombres. Y lo lograron. Y así comenzó el pueblo de Israel a empezar a, pues vamos al mercado. Y como que nadie sabe qué pasa en el mercado, pero estas mujeres se seducían a los hombres, se acostaban con ellos. Y una vez que el hombre bajaba su guarda moral, una vez que el hombre caía un poquito en su moralidad, entonces ya había el lugar por donde ya puede entrar el mal. Y estas mismas mujeres decían a los hombres, bueno, estás conmigo, acompáñame un momentito, voy acá a hacer mis rezos. Y pues estaban los hombres ahí y de repente veían cómo las mujeres servían otras fuerzas, servían otros dioses, servían otras deidades. Y por ahí es como se metió el mal en el pueblo de Israel, con una terrible caída. Quiere decir, estamos ya a punto de entrar a la tierra de Israel después de pasar por tantos problemas y viene a acontecer esta tragedia donde 24,000 jóvenes, principalmente de la tribu de Shimón, caen por una plaga y esta plaga evidentemente es debida a los actos de inmoralidad sexual y esta inmoralidad sexual consecuente los llevó a hacer una inmoralidad en idolatría. Por lo tanto, en esta parashá, Pinhas, sucede como lo peor que podemos imaginar. El príncipe de la tribu de Shimón, que se llama Zimbri, hijo de Salu, es seducido por una mujer guapísima, por una princesa midianita llamada Cosbi. Si quieren voy anotando los nombres para que empezamos a entender quién es quién en esta historia. Como recuerdan ustedes, cada una de las tribus tenía un príncipe y la realidad es que los príncipes siempre se sintieron como soñados y se vestían como la High Society. Entonces el príncipe de la tribu de Shimón se llamaba, Zimbri, hijo Ben Salu, que era el príncipe de Shimón. Y este Zimbri fue seducido por una mujer que era la princesa, aparentemente de Midian o de Moab, aparentemente era la hija de Balak. Nada más para que te des cuenta, imagínate un padre que va a prostituir a su hija con tal de hacer daño al enemigo. Es algo inusual, es algo que no se ve entre los Yehudim, no se ve este comportamiento. Entonces pone a su hija que se llama Cosbi, y Cosbi seduce a Zimbri. Y bueno, tú dices, bueno, dentro de lo que cabe, ¿qué tan grave puede ser? Una cana al aire, como decimos en México. No se ve lo grave de esto. Y aparentemente el problema es que
esto fue como una unión que no nada más se metieron en una casita y tuvieron relaciones, la pasaron bien, no. Zimri tomó a Cosbi y fue frente al Ohel Moed, frente a la casa de encuentro, frente a el lugar donde está la Kedushá, y exactamente enfrente de la casa de Moshe, porque Moshe vivía en el Ohel Moed, entra públicamente en una relación sexual, pero pública. Muy diferente hubiera sido que se meten en un cuartito y bueno, mala onda que un príncipe se meta con una mujer que no es para él, pero esto es como una afrenta. No, esto no fue hecho como, ay, se me antojó y ahí resultó. Fueron específicamente, de una manera muy provocativa, a tener relaciones sexuales en público, enfrente del Ohel Moed. Acuérdense que el Ohel Moed es el lugar donde Moshe vive, es el lugar donde Moshe se comunica con Dios en el desierto. Entonces, realmente, la gente no sabe qué hacer. La gente como que, qué horror. Pero por otro lado, no saben qué hacer. Y Moshe menos sabe qué hacer. Como que le ha pasado de todo a Moshe con el pueblo de Israel, pero esto es como, what is going on? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Entonces, aparentemente, parte de lo que fue que yo digo que es provocativo, es porque fue una afrenta de Zimri a Moshe, porque Zimri hizo el siguiente pensamiento. ¿Qué acaso Moshe no tomó una mujer midianita, que es ni más ni menos que Tzipora? Entonces, realmente, ¿qué tiene de malo que yo tome una princesa? Yo soy un príncipe, yo soy el príncipe, y me estoy agarrando una princesa. Quiere decir, él no, ni siquiera pensó que estaba haciendo mal, al contrario, evidentemente quiero demostrarte que yo puedo hacer lo mismo que tú hiciste. Obviamente, este concepto de tener sexo en la plaza, viendo enfrente de todos, es algo que nunca se había visto en el pueblo de Israel, nunca. Siempre el pueblo de Israel fue un pueblo que tuvo mucho tzniut, que tuvo mucho cuidado de tener las relaciones y las cosas en privado. Hay todo un tipo de alajás y de cosas que hablan mucho de la importancia de tener esto en cuidado. Entonces, la gente estaba como parada y petrificada viendo esta escena dantesca de cierta manera, y en esto pasa lo que viene a ser la principal cosa de la parasha de Pinjas. Se levanta Pinjas, y ahorita voy a decir quién es Pinjas. Pinjas es el hijo de Eleazar, y Eleazar es el hijo de Aarón a Cohen. Entonces, ¿quién es Pinjas? Es el nieto de Aarón. Eleazar es el tercer hijo de Aarón. Recordemos, es bueno y recordar en esta parasha que Aarón tiene 4 hijos. Tiene a Nadab, y tiene a Abiú, tiene a Eleazar y tiene a Itamar. Sabemos que Nadab y Abiú mueren el día de Shmini, que es el día de la inauguración del Mishkan, por haber sido como muy impetuosos. Y por lo tanto, pues a Aarón nada más le quedaba a Eleazar y Tamar, y básicamente hemos visto en las parshiot anteriores, y es particularmente vimos la parashá pasada, que Aarón muere y en su lugar queda Eleazar a Cohen. Por lo tanto, Pinjas es el hijo del Cohen en ese momento. ¿Y qué agarra Pinjas? Quiere decir, sin pensarlo, sin nada, agarra una lanza. Es muy interesante ver qué es esa lanza. ¿Se acuerdan que había un estandarte o un polo que tenía la forma de una serpiente
y que se usaba cuando hubieron la plaga de serpientes que picaban a los judíos. La gente tenía que ver la serpiente y se dejaban de morir. Pero esta lanza era una lanza de Nehoshet. Nehoshet es cobre. Y lo interesante es que Nehoshet viene de la palabra Nahash. Entonces, él agarra esta lanza, no es que tenían lanzas ahí en el desierto, pero agarra esta lanza, se sube a su caballo, es impresionante esta escena, y como un zelot, como un celote, como un guerrero, que es algo que no conocemos dentro del pueblo de Israel, va con la lanza y mientras están teniendo relaciones Zimbri y Cosbi, los atraviesa con la lanza y los agarra como si fueran un shish kebab. Los agarra así, pum, los inserta en la lanza y los levanta y venga con celo a Hashem. Entonces, la realidad es que cuando tú ves esta escena, puedes sentir una dualidad. Por un lado, qué bueno que se le ocurrió agarrar y hacer esto, pero por otro lado, fue un acto completamente impulsivo. Quiere decir, no fue un acto pensado, no fue un acto en el pueblo de Israel, prácticamente cada vez que hay una situación mala o una situación de transgresión, así sea terrible, tú no puedes actuar porque a ti te parece que está bien. Tú tienes que consultar con el Bet Din. Y básicamente, el Bet Din puede decretar la muerte. La pena de muerte es válida en el judaísmo, pero normalmente el Bet Din estaba siempre a favor de la vida y lo que querían siempre era poner un estándar moral sin tener que llegar al recurso de la pena capital. Entonces, Pinhas se convierte en ese momento en un ser que actúa de manera impulsiva y actúa de manera individualista, sin hacer ningún tipo de consulta con Moshe, ni con su padre Eleazar, ni con nadie. Simplemente él no soportó ver esto. Él le pareció que lo que estaba pasando acá era un Hilul Hashem. Y él por sus propias fuerzas y su propio entendimiento fue y hizo un acto completamente personal de venganza y impulsivo. Entonces hay que entender qué despierta esto. ¿Qué es lo que él tenía que hacer? Desde el punto de vista legal, el judaísmo es un sistema legal muy, muy determinado. Desde el punto de vista legal, tenían que hacer un bedín y hacerle un bedín a Zimbri. Y a lo mejor en el bedín sale que hizo un Hilul Hashem y hizo algo terrible y que era mejor matarlo. Pero aquí no hubo juicio, aquí no hubo nada, simplemente hubo una impulsividad de un celo muy particular de vengar el honor de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó en ese momento es que toda la tribu de Shimón se levantaron versus Pinhas. Algo muy interesante que sucede en esta parashá, para que entiendan la magnitud del problema, es que en el último censo que hablamos hace un par de semanas, la tribu de Shimón eran algo así como 56,000 personas, quiere decir hombres mayores de 21 años, que es así como se censaba. Y para cuando se vuelve a hacer el censo, antes de entrar a Israel, en Parashat Pinhas se hace otro censo, son 20 y tantos. ¿Qué pasó con ellos? 24,000 murieron en una plaga. Obviamente, si ustedes han estudiado conmigo, esto llama mucho la atención porque esto es una reminiscencia de algo que va a pasar en el futuro.
donde Rabbi Akiva va a tener una academia y una plaga va a acabar con 12,000 parejas de estudiantes, que son exactamente 24,000. Entonces, la cuestión es que es una realidad, que hay un espejeo entre la historia de lo que sucedió acá con la historia de lo que está pasando con los alumnos de Rabbi Akiva. Y el hecho es que el Zohar claramente dice que la reencarnación de estos son estos. Entonces, vamos a entender qué pasó aquí. La tribu de Shimón dice, ¿con qué derecho mataste a nuestro líder? Si nuestro líder está mal, para eso está la Torá, para eso está el Bedín, ya hay un Sanedrín. ¿Qué es esto de agarrar y vengar y hacer lo que se te hincha la gana? Entonces, obviamente, quieren matar a Pinjas. Y tú podrías decir, bueno, fue muy impulsivo Pinjas. Quizás hizo algo mal, quizás tuvo que haber tenido la paciencia de juzgarlo, de llevarle el caso a Moshe. Y lo que pasa acá es que sucede algo que sucede muy pocas veces en la Torá. Dios intercede a favor de Pinjas y le da a Pinjas lo que se llama un Brit Shalom. Y lo más increíble de todo es que a partir de este momento, la Keuná, acuérdense que la palabra Keuná viene de el Cohen, del sacerdote, proviene de Pinjas. Quiere decir, dentro de todos los familia de Aarón, se fue consagrado Eliezer. Pero aún en la vida de Eliezer, quiere decir, Eliezer está vivo. Dios le da el sacerdocio a Pinjas. Y cuando te dicen en la Torah que Dios le dio a Pinjas un Brit Shalom, tú dirías, bueno, que ya lo dejen de molestar o que no. Dios nada más ha hecho Brit con 3 personas, con Noaj, con Abraham y con Pinjas. Entonces, esta historia de Pinjas no puede ser nada más una historia fuerte o una historia así. Quiere decir, hay algo muy profundo en este Brit Shalom, hay algo muy profundo en la reacción de Pinjas que lo convierte para siempre. Los descendientes de Pinjas son los Kohanim. Por lo tanto, Itamar no, otras vertientes de hijos de Aarón, no, únicamente Pinjas. Por lo tanto, hay que analizar por qué reaccionó de la manera que reaccionó y últimamente por qué la manera que reaccionó, pese a que se sale del estándar de esperado de la halajá, porque no está justificado por la halajá, es visto como un acto muy grandioso. Por lo tanto, esta es la historia. La historia, posteriormente, después de lo de Pinjas, la parashá, nada más para que sepan qué contiene la parashá hace un censo. Este censo es muy importante porque, a diferencia de los censos anteriores, este es el censo de quién va a entrar a la tierra de Israel. Quiere decir, estamos en el border ya para entrar a la tierra de Israel. Entonces, es esta nueva generación, es los nuevos pobladores de Israel. Entonces, es muy interesante entender el censo anterior y este censo, porque, como dijimos, una vez que pasó el incidente de los Meraglim, todas las personas mayores de 20 años que habían salido de Egipto, de Mitzrayim, deberán de morir. Y aparentemente sabemos de muy pocas excepciones de gente que salió de Egipto y entró a la tierra de Israel, y podríamos decir que nada más son prácticamente 4 personas.
Uno es Caleb Ben Yefuné, que es el esposo de Miriam. Miriam murió la semana pasada, pero Caleb va a entrar. Es Yoshua, el hijo de Nun, que sí va a poder entrar, y precisamente él se casa con Rahav, que es una señora que vive en Jericó. Sabemos por Midrash, no por la Torá, que va a entrar Zerach, la hija de Asher, que es impresionante porque esta Zerach, hija de Asher, entró a Egipto, salió de Egipto y entró a Israel por el sehut que ella tenía de Tzadeket. Y por último, aunque no lo crean, lo dice el Midrash Rabbah, Yochebet, la mamá de Moshe, la mamá de Miriam, la mamá de... Ella aparentemente entró a Egipto, nació en las puertas de Egipto, salió de Egipto y entró a Israel. Eso lo dice el Midrash. Entonces, este censo nos habla de el nuevo pueblo de Israel. Un pueblo renovado, un pueblo con una mentalidad distinta, un pueblo que no tiene el trasfondo de haber sido y la mentalidad de esclavos. Y obviamente es un pueblo que tiene otros problemas, pero dejaron atrás el estigma y la traba de la esclavitud. Y por último, esta parashá tiene una cosa sumamente importante, que yo pensé dar la clase sobre esto, pero me pareció que es salirnos un poco del ambiente que hemos manejado en la parashá y en el libro de Bamidbar, que son las hijas de Zelofhad. Y vale la pena mencionar que no son estas hijas, y después vamos a regresar otra vez a Pinjas. Las hijas de Zelofhad son 5 mujeres, que sabemos sus nombres, que la Torah nos dice son mujeres muy cultas, muy distinguidas y muy especiales, quienes van con Moshe, porque como ya están a punto de entrar a la tierra de Israel, y la tierra de Israel se iba a distribuir por tribus y por los tribus desde el punto de vista paterno. Las familias tribales se dirigían y la entrega de la tierra iba por el lado paterno. Entonces, la tierra se daba al hombre. Entonces, estas mujeres estaban solteras y van con Moshe y le dicen, nuestro padre murió, nuestro padre son Zelofhad, vamos a ver, es muy interesante quién es Zelofhad. Nuestro padre murió por su propio pecado y no fue parte de los de Korah, y por lo tanto no puede ser que el nombre de nuestro padre se pierda. Por lo tanto, nosotros exigimos a Moshe que nosotros heredemos la parte de nuestro padre. ¿De qué tribu eran las hijas de Zelofhad? Eran de Menashe. Entonces vemos una instancia única en la antigüedad donde mujeres van a exigir sus derechos como mujeres y van a exigir que se les tome en cuenta en la heredad de las tierras, a pesar de que ellas son mujeres. La tierra se entregaba nada más por tribus a hombres. Y la mujer se casaba, se podía casar con la tribu que sea. La mujer entraba a la tribu que era su esposo. Entonces, es impresionante porque llegan estas mujeres y ponen un caso y pues Moshe dice, no sé qué hacer. La ley de la Torá dice que la tierra se entrega a los hombres. Pero la queja de ellas
son unas mujeres buenas, son las mujeres cultas, son las mujeres decentes, son las mujeres cuerdas. La Torah, simplemente por decir los nombres, ya te das cuenta que eran mujeres de categoría. Y aparentemente ellas hacen este claim con Moshe. Y lo más increíble de todo es que Moshe consulta esto con Dios, como siempre. Es decir, ellas fueron primero a consultarlo con sus jueces locales, y los jueces locales le dijeron, la verdad, por la Torah, ustedes no tienen derecho a la tierra. Cuando se casen, se irán con sus maridos a sus respectivas tierras, pero ustedes y su papá, pues si murió sin hijos, pues ya ni modo, se va a perder el pedazo de tierra de Tzlofhat. Y el caso fue escalando hasta que llegó a manos de Moshe. Obviamente Moshe tomaba los casos más difíciles, Moshe lo consulta con Dios y determinan que las hijas de Tzlofhat tienen razón y que ellas tienen que recibir tierra, la tierra de su padre. Y la única limitante que les ponen es que siendo de la tribu de Menashe, si el día de mañana se casan, estas mujeres se tienen que casar con alguien de Menashe para que no se pierda la heredad de la tierra. Y por lo tanto es el primer caso histórico, y no creo que en la antigüedad haya habido un caso, donde mujeres exigen sus derechos y la ley no está a favor de ellas, pero ellas son muy reacias con su caso. El caso llega a Moshe, Moshe lo consulta con Dios y heredan la tierra de su padre. Aquí lo interesante de toda esta situación es que es una parashá, pues, que vemos que como que no hay una continuidad. ¿Qué tiene que ver este desastre de muriendo 24,000 shimonitas a causa de una plaga que les dio por estar con prostitutas moabitas? ¿Qué tiene que ver esto con el censo? ¿Y qué tiene que ver esto con estas mujeres pidiendo sus derechos? Este elemento de las hijas de Tzlofhat es uno de los argumentos y de las posturas más importantes que tienen las mujeres feministas el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que la ley es una y por la ley no les toca nada. Pero ellas ponen su caso y pelean por un caso y la Torah se convierte en una fuente que apoya, pese a que no es legal, el caso de ellas. Por lo tanto, esta ha sido la inspiración para muchos movimientos de feminismo dentro del judaísmo, que desde el punto de vista lágico, quiere decir, el feminismo es importante, pero el punto importante del feminismo es que sea un feminismo alágico. Tú no quieres ir en contra de la halajá para ganar lugar para el pueblo de Israel. Si hay leyes que están en contra de algunos derechos de la mujer o que le dan dominancia al hombre o prioridad al hombre sobre la mujer, esto no implica que nos dormamos en nuestros laureles y digamos, es que así es la halajá y pues ni modo. Y el hecho es que todo el campo que hemos ganado las mujeres desde el punto de vista lágico en el campo ha sido por que las mujeres lo piden, no porque los hombres se los dan. Entonces, el caso de las hijas de Tzlofhat es un caso que inspira a mujeres a acabar con problemas alágicos donde la mujer queda en desventaja. Me preguntarán qué tipo de casos, y obviamente todas saben que la mujer ante el divorcio y hacia el tema de la aguná, la mujer jodida, la mujer judía está jodida. Salió un lapsus lingüe verdadero. En términos de divorcio, en términos de la ley de aguná, la aguná es una mujer que está casada y que su esposo la abandona y que no le da un get. Una aguná, o como dicen en Yiddish, una agune, es una tzore, es un problema. Y es un problema lágico sumamente severo porque no puede rehacer su vida. Y está anclada al get y no le dan el get, y puede suceder que el hombre, por ejemplo, se fue y tiene otra familia en otro lugar, nunca mandó el get,
y tiene a la mujer estancada y jodida esperando a qué pasa con el hombre. Entonces, en manera importante, las leyes de divorcio, las leyes de Aguná, la mujer judía es una figura que está verdaderamente mal. Por lo tanto, todos los cambios que se han hecho para los contratos, para los prenupciales, para evitar un problema de Aguná, son casos que la mujer ha sido la que pelea por estos casos y obviamente hoy en día la situación de la mujer es mucho mejor de la que era antes de la Shoah y antes en la antigüedad. Entonces, este es un tema muy importante. Entonces, podríamos agarrar el tema de la Aguná, el tema de las hijas de Tzelofhat como un tema, pero quiero ofrecer para esta clase esta correlación tan interesante de cómo logró Bilam afectar al pueblo de Israel. ¿Cómo fue su estrategia? Entonces ya vimos que cuando el pueblo de Israel está todo unido y hay la totalidad, el mérito de unos fortalece a los otros. Entonces, cuando el pueblo estaba unido en ese mahané, el mahané es una estructura que habla de un klal, en este caso klal Israel, y las ventajas del klal y del todo, klal es un todo, es una generalidad, es que siempre en un todo hay de todo. No estamos haciendo un claim de que todos somos tzadikim y que todos somos nebonim y que todos somos lo máximo. Pero cuando hay unión, este concepto de la unión genera una protección porque a lo mejor uno está en falta, pero el otro tiene muchos méritos. Y este es un principio fundamental también para cuando pedimos por alguien. Por ejemplo, cuando pedimos por refuá, nunca pedimos por refuá específica de alguien, sino pides por refuá de esa persona, Betoch Shar Jolei Israel, entre un todo, porque se promedian los méritos. Quiere decir, el que tú reces por una persona, el rezar por alguien en Prat es particular. Entonces, el ver a alguien, nada más esa persona, eso genera din, genera juicio. Entonces, cuando tú generas juicio, en general no es bueno generar juicio, porque generar juicio es qué méritos tengo. Entonces, la persona, normalmente, que somos beinonim, que somos medianos en moralidad, tenemos cosas buenas, cosas malas. Hacemos mitzvahs, hacemos aveires, hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas. Entonces, cuando tú quieres rezar por alguien, o tú quieres pedir por alguien, o tú quieres hacer por alguien, es bueno pedir en nombre de esa persona y dentro del klal. Por eso siempre decimos, Betoch klal bnei Israel, dentro del shar bnei Israel, dentro de un todo. Porque en el todo hay de todo. Y el todo normalmente es más grande que la suma de sus partes. Y la apuesta es que si yo no hago una mitzvah, pero el otro hace esa mitzvah, entonces me cuenta como, en el todo me cuenta como si yo hubiera hecho esa mitzvah. Esta es la ventaja de la unión del pueblo de Israel y esta es la ventaja de estar unidos. Es una maile muy grande, es una ventaja muy grande. Entonces, Bilam trató de afectar a nivel de klal y de verdad se comportó el klal como el domo que protege a Israel hoy en día, que protege de los que tiran misiles y que no llega. Así eran los intentos de perjudicar de Bilam al pueblo de Israel. Y vimos que impresionantemente la lección más importante de Bilam es que Bilam es el ejemplo de alguien que tiene manejo
de energía, pero el que tú manejes energía no dictamina si la usas para bien o la usas para mal. Por lo tanto, evidentemente, su grandeza como profeta lo hizo arrogante, lo hizo una persona que estaba siempre interesada, era una persona que no tenía una ideología propia, era como una persona que se vende al mejor postor. No es leal. El tema de Bilam, la palabra Bilam es Velo Am, dice el Zohar. ¿Qué significa Veloam? Él no tiene pueblo. Él va quien le pague más. Él es un mercenario. Entonces, obviamente, desde esta perspectiva, Bilam no lo pudo afectar. Más desde la perspectiva de ver en individual, Bilam hizo su otra estrategia, no es ver el clan, ahora vamos a ver el prat. Vamos a ver en detalle. Y la especialidad de Bilam era ver los defectos. Y entendió que la vulnerabilidad del pueblo de Israel es una vulnerabilidad que también descubrió Isaf, o por ejemplo el ángel de Isaf, dijimos la clase pasada, y dijimos que lo pudo lastimar en el hip, en la cadera, y le dislocó la cadera y le hizo un problema en el nervio ciático. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque tenemos que ver qué significa esto dentro de la persona. Quiere decir, el pueblo de Israel tiene mucha protección. Parte de la protección que tenemos es que hacemos las mitzvot. Por eso el tema de Pinjas tiene que ver tanto con la salud. Y ahorita vamos a explicar esto. Es un tema muy elaborado. Las mitzvot, hay una clasificación que dice hay mitzvot positivas, que son las mitzvot de hacer, que son 248. Y hay las mitzvot negativas de abstenerte de hacer, que son 365. Por lo tanto, cuando una persona está haciendo las mitzvot, supuestamente las mitzvot positivas tienen que ver con nuestros órganos, refuerzan nuestros órganos internos, y las negativas, el abstenerte de hacer las negativas, refuerzan tus nervios, arterias y tendones. No sé si conocían este concepto. Entonces, el punto es que cuando una persona está siendo mitzvot y está completamente inmerso, como dicen, leasok bedivrei Torah, metido haciendo mitzvot, la persona está completa espiritualmente y por ende su cuerpo está completo. Y cuando, pero por otro lado, pues la verdad es que es imposible que una persona haga todas las mitzvot. El total de todas estas mitzvot son las famosas 613 mitzvot. Y la realidad es que, pues, no hay nadie en el mundo que esté 100% fuerte en las mitzvot. Entonces hay gente que es muy enfática en ciertas mitzvot y hay otros que son en otras. Por ejemplo, hay gente que hace muchas mitzvot ben Adam le majaveró, entre ayudar al prójimo, darse de acá, visitar al enfermo, ir a las levayot, ir a ver a un amigo que está pasando la mano. Pero en otras mitzvot es más laxo. Entonces, yo no estoy acá proponiendo que seamos perfectos, pero la perfección de la observancia de las mitzvot es un símbolo de salud. Y principalmente la salud es un símbolo de shleimut. Shleimut significa estar completo.
Y la palabra shleimut viene de la palabra shalom. Entonces, el Brit Shalom que le da Dios a Pinhas es que le genera una protección a Pinhas, en donde, a pesar de que Pinhas actuó no conforme a la ley y actuó en base a su instinto primario y completamente fue un acto bastante espontáneo, etcétera, etcétera, Dios lo ve como muy bien y le da una protección muy especial de Shleimut, de compleción. Entonces, quiero analizar qué fue lo que encontró Bilam y por qué su opinión de cómo afectar al pueblo de Israel era a través de la sexualidad. Entonces, para acordarse, la semana pasada dijimos que el ángel de Esav luchó versus Jacob toda la noche tratando de ver cómo matarlo y no lo podía matar. Y no lo podía matar porque Jacob era un hombre tam, que significa completo, que también significa shalem. Era cuidadoso en cuidar lo que podía cuidar. Acuérdense que Jacob todavía no tenía Torah. Entonces, lo que podía cuidar Jacob es lo que él intuía que tenía que cuidar o lo que en ese momento Dios tenía unas premitzvot que dio Dios antes de entregar la Torah. Y básicamente vemos que el único lugar donde el ángel de Isaf pudo afectar a Jacob fue en este famoso Gid Anashé, en el nervio ciático. Y entonces, evidentemente, la estrategia de Bilam, al ver con su ojo macabro, a ver con su ojo siniestro, con su ojo de Din, encontró una vulnerabilidad en el mismo lugar que Jacob. Y esa vulnerabilidad tenemos que entender que tiene que ver con la sefirá de Yesod. Está un poco elaborado este shiur, pero vale la pena explicarlo. En el árbol de la vida tenemos las sefirot superiores, Keter, Jochma y Binah, Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Yesod, Netzach, Hod y Yesod y Malhut. Lo pongo así para que nosotros veamos cuál es la vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad que encontró el ángel de Isaf y la vulnerabilidad que encontró Bilam con su ojo malévolo fue un problema a nivel de Yesod. Lo voy a poner en otro color para que se vea claro dónde está la vulnerabilidad. Y básicamente sabemos que cada parte de nuestro cuerpo es otra sefira. Hemos explicado en formas anteriores y en momentos anteriores que Geset es la mano derecha, Din es la mano izquierda, Tiferet es el corazón, Netzach es la pierna derecha, Hod es la pierna izquierda y Yesod es el órgano sexual. Por lo tanto, la vulnerabilidad que encontró el ángel de Isaf y la vulnerabilidad que encontró Bilam es en la sefirá de Yesod. Ahora, no podemos minimizar Yesod nada más al aparato sexual. No podemos minimizar todo lo que es Yesod, porque Yesod es fundación,
Yesod es comunicación. Y la parte principal de Yesod, que es como todas estas sefirot que van de Geset, Din, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, todas funcionan como un embudo cósmico, lo hemos dicho en otras clases, y todas juntas ellas es la Baf del nombre de Dios, donde acá es Yud, Hei, Baf, Hei. Y hemos dicho que cada una de estas letras tiene una connotación masculina o femenina. Yud es masculina, Hei es femenina. Baf es masculina y Hei es femenina. Entonces, básicamente, de las cuestiones principales donde hay una vulnerabilidad, y no nada más en el pueblo de Israel, en general en la humanidad, definitivamente está relacionada íntimamente a la sexualidad. Y la sexualidad es la expresión más clara de quién soy yo. La sexualidad es única para cada quien. Vía la sexualidad tienes tu descendencia y pones tu imprint genético en tu continuidad. Vía la sexualidad es como te conoces a ti mismo. Como, quiere decir, la sexualidad es algo importantísimo en términos de yo y de tú, lo que se llama tu identidad. Es muy interesante porque en hebreo, yo, la palabra yo, en griego se dice ego y en hebreo se dice etzem. Quiere decir, cuando algo es tuyo, por otro lado, el etzem es también tu identidad. Tu identidad es quién soy yo. Por lo tanto, el plan de Bilam prosperó porque nuestra relación con Dios no nada más es nuestra relación con Dios, la relación que tiene Israel con Dios tiene un nombre. Y el nombre se llama Brit. Brit es un pacto. Y básicamente explicamos que en la Sefirá de Yesod está contenido el yo, la identidad, la sexualidad y la comunicación y la relación. El órgano para relacionarte con una persona es tu órgano sexual. Y por lo tanto, nuestra relación con Dios, en cierta manera, es un espejo de nuestra relación conyugal o de pareja. El hecho es que cuando nosotros recibimos la Torá, cuando fue Matán Torá, explicamos que el hecho de recibir la Torá, Dios actúa como un hombre en el sentido de que da su Torá al pueblo de Israel y Israel se comporta como un cli, como un receptáculo, como una mujer que recibe lo que Dios le quiere dar. Entonces, básicamente, el Brit, la recepción de la Torá, es un Brit Olam. Es un pacto para siempre, donde Dios funge como
una figura masculina y Israel funge como una figura femenina. Por lo tanto, el hecho de recibir la Torá es lo que se llama el Kiddushin o boda entre Akadosh Baruj Hu, entre Dios e Israel. Y la relación que va a haber entre Dios y el hombre, Dios y Israel, es lo que justifica toda la creación. Por lo tanto, el cimiento de la creación depende de la relación que hay entre tú y Dios, entre el pueblo de Israel y Dios. Porque dice, si no reciben la Torá, este mundo no tiene sentido. Ahora, recibir la Torá no es nada más recibir la Torá, es recibir la Torá y vivir en la Torá y tener una relación. La Torá es un medio de comunicación intenso de qué espera Dios de ti y tú qué esperas de Dios. Es como una carta magna donde se establece la relación y los límites y las cosas de la relación. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra relación con Dios es en cierta manera muy similar nuestra relación con la relación que tiene Dios con Israel es muy semejante a la relación que tiene que haber entre el hombre y la mujer. Y el elemento que enfatiza en el judaísmo como un elemento básico para una relación es la confianza y la fidelidad. Por lo tanto, la relación entre Dios e Israel se vio sellada por la Torá. La Torá funge como una ketubá, por así decir. Y precisamente cuando empezó a decaer esta relación, y que es precisamente la fuente del ayuno que acaba de pasar, que es el 17 de Tamuz, que es el día en donde Israel pone el cuerno a Dios, engaña a Dios con el het, con el becerro de oro. Ahora, no sé si saben, pero cuando fue el becerro de oro, no fue nada más algo que dijeron, pues no baja Moshe, no sé qué vamos a hacer. Evidentemente, el pueblo de Israel había logrado una kedushá tan grande que dijimos que estaba en un estado de eternidad llamado Adí, Adeloyada. Es una de Adei, de eternidad. Dijimos que no había enfermedad, no había nada. Y empezó a haber un problema interno en el pueblo de Israel, auspiciado por el Erev Raf. El Erev Raf es este grupo de naciones que se unieron al pueblo de Israel y el Zohar nos dice que el Erev Raf estaba liderado por dos magos que aparentemente son los hijos de Balak o los hijos de Bilam, son unos tipos ahí de los peores, que se llaman Yunus y Yambrus, y que se unieron al pueblo de Israel para sacarles su poderío, para entender de dónde viene la fuerza de este pueblo que pudo vencer a Egipto, pero no porque realmente era gente prosélita que quiere acercarse a Dios, Leshem Shamayim. Por lo tanto, cuando vieron que Moshe no estaba y se vieron como en esta disyuntiva de estamos solos, entonces empezaron a agitar a la gente y en su inseguridad y en su mente perniciosa crearon el becerro de oro. El problema de la creación del becerro de oro es un problema obviamente en idolatría, severo, pero gran parte de lo que fue la gravedad de este problema del becerro de oro
es que no nada más hicieron el becerro de oro, sino que se hizo todo una celebración que incluía comer, beber, danzar y tener relaciones sexuales. Es muy difícil para nosotros entender dónde entra la sexualidad en todo esto, pero la sexualidad es tu expresión más pura de quién eres tú. Y por lo tanto, este acto de idolatría hizo que se cayeran, se rompieran las tablas, se perdiera todo el tiempo, y es el inicio de los Bein Hametzarim, de las 3 semanas, etcétera, etcétera. Es el inicio del problema, es el inicio de la caída, es el inicio de una relación. Es tan equivalente como que el hombre va al mercado y regresa y ve a su mujer con otro hombre en la cama, recién casados. Entonces, básicamente el problema de la idolatría es un problema que se refleja mucho en nosotros en el adulterio. ¿Por qué? Porque es una forma donde dejas entrar y una caída en tu sistema moral. Y si empiezas a caer en tu sistema moral, entonces es una cadena que hace que la persona empiece a justificar y empiece a permitir y empiece a ver con buenos ojos la inmoralidad sexual. Por eso en el judaísmo es tan importante la regulación de las leyes de sexualidad y particularmente de todas las leyes de sexualidad vienen en los 10 mandamientos, particularmente la ley de adulterio. Quiere decir, dentro de todos los arayot, que incluyen incesto y incluyen la tía y el y el otro y acá y allá y las hermanas y el suegro y acá y allá, la que enarbola a toda esta categoría de relaciones prohibidas es precisamente el adulterio. Y el adulterio es versus la idolatría. Por lo tanto, esta correlación intrínseca entre idolatría y arayot, particularmente adulterio, están de la mano, tan de la mano, que en el día donde hace la expiación el pueblo de Israel por la idolatría del Geta Egel, que es Yom Kippur, se leen las leyes de Arayot. Por lo tanto, lo que quiero explicar lo que pasó con Pinjas. Tú cuando ves esto, tú podrías decir, bueno, no por una cosa así matas a una persona. Quiere decir, no se ve que lo que hizo Zimri o estas relaciones pecaminosas que hicieron los hombres hebreos con las mujeres, perdón, hombres hebreos, con las mujeres midianitas, sea tan grave. No se ve que sea tan grave. ¿Por qué? Porque, bueno, existe esta tentación, el hombre tiene, Dios le dio al hombre muchos instintos y evidentemente el instinto más fuerte que tiene el hombre es el instinto sexual. Y por lo tanto, no sorprende que pues haya tropiezos. Los hay acá y los hay en las familias y los hay acá. Hay como situaciones donde dices, bueno, pasó esto, pero el concepto general es que donde va a entrar la decadencia de alguien es en su sexualidad. Y si la persona baja la moral en la sexualidad, la siguiente cosa que puede hacer es idolatría. Y lo que tienen en común la sexualidad y la idolatría es que ambos son proyecciones
o autoproyecciones, donde estás poniendo tu ego y tu etzem y estás impidiendo la correcta relación. Por lo tanto, lo que va a pasar con Pinhas es que Pinhas actuó con celo. Y la actuación de Pinhas es una actuación que se sale de la reglamentación que tiene la Torá. Quiere decir, Pinhas actuó de manera exagerada o actuó de manera sin consultar la halajá, extraoficialmente, y tú podrías decir, pues hizo mal, él tenía que haber ido con Moshe y decir qué tengo que hacer. Pero esta actuación que surgió de su alma es una actuación que se llama quiná. Quiná es celo. ¿De qué tuvo celo? Tuvo celo de Dios. Y tener celo de Dios es de las cualidades más importantes para poder ser un Cohen. Nosotros vemos a los Kohanim y cuando hablamos de Aarón decimos Oef, Shalom, ama la paz, Rodef, Shalom, persigue la paz. Entonces, no nos cuadra en dónde está Aarón, que es un Oef Shalom y un Rodef Shalom. Oef Shalom es alguien pacífico, Rodef Shalom es alguien que busca la paz. Y este cuate lo vemos como prácticamente una persona que es un guerrero, fuerte y violento, que tiene una buena causa, la tiene. Pero aquí lo que yo quiero explicar es que nosotros tenemos un muy mal concepto de lo que es Shalom y Rodef Shalom. Shalom y Rodef Shalom no es buscar la paz y ser un pacífico y ser una persona tranquila que lleva la fiesta en paz. Es como nosotros queremos ver a Aarón a Cohen, pero la realidad es que precisamente el hecho de que Dios le da el Brit Shalom significa que nuestro entendimiento de Shalom no es el correcto. Y Shalom implica integridad. Entonces, en vez de leer, ama la paz y persigue la paz, ama la integridad y persigue la integridad. ¿La integridad de qué? La integridad del pueblo de Israel. Entonces, en el contexto de que están a punto de entrar a la tierra de Israel, una nueva generación, se hizo un esfuerzo de 40 años de depuración para que entrara gente con otros valores, con otra mentalidad, con otro concepto, y de repente en el primer tropiezo que tienen con otro pueblo, se están yendo los jóvenes a tener relaciones con mujeres que las mujeres lo están arrastrando a hacer idolatría y están teniendo éxito. Por lo tanto, la pelea y la actuación de Pinhas es una actuación de canaút, de quiná, de celo, pero no de él, de la grandeza de Dios, de decir, aquí somos un pueblo kadosh. Nosotros no podemos permitirnos incurrir en una aberración donde la persona frente al Kodesh HaKodashim se acueste con una vieja y enfrente de todos, nosotros somos un pueblo que tiene otra moral. Nosotros no somos como los demás pueblos. Y por lo tanto, se inflama de celo y el celo es arriesgar su vida. Este es Pinhas. Arriesgar tu vida para impedir que se haga un Hilul Hashem.
Entonces, aquí creo que lo que nos va a permitir cerrar esta clase de manera Hazak y Hazak Baruch es este concepto de qué es Hilul Hashem y qué es Kiddush Hashem. Básicamente, el Hilul Hashem es versus Kiddush Hashem. Uno es desecrar el nombre de Dios y otro es santificar el nombre de Dios. Y lo más increíble de todo es que no se trata de una acción en particular. Quiere decir, tú no puedes reglamentar el Hilul Hashem y el Kiddush Hashem. No es parte de un sistema legal. Hilul Hashem, lo dijimos en alguna clase, viene de halal, que es hacer una percepción de un espacio vacío de la presencia divina. Es una cuestión completamente de percepción. Quiere decir, un Hilul Hashem lo hace cuando una persona hace un acto inmoral o asqueroso frente a otras personas, pretendiendo que Dios no está ahí. Es un acto donde dices, no puede haber Dios si hay alguien que pueda hacer algo tan asqueroso. Lo más impresionante de todo es que la idolatría que estas mujeres procuraban hacer era una idolatría que es de lo más asquerosa que pueda haber, que se llama el Baal Peor. El Baal Peor es que la gente iba, ponía su ídolo enfrente así, su esculturita, y se orinaban y defecaban frente al ídolo. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona sirva a Dios de esta manera o sirva a dioses de esta manera? Era agarrar al Dios y bajarlo a lo más bajo de ti y servirlo con lo más bajo que tú tienes. Y precisamente es una asquerosidad. Todavía podemos entender el hecho de que alguien se hinque ante un ícono o una cosa así. Para nosotros es espantoso, pero lo podemos entender, vivimos en países donde la gente lo hace, no estamos sacados de onda de las procesiones que hacen para ir a ver a la Virgen y se hincan la gente en las iglesias. Para nosotros es completa idolatría, pero no es idolatría para los goim, pero para nosotros es total idolatría. Pero acá no estamos ya ni siquiera hablando de esa idolatría, estamos hablando de la peor idolatría. Es lo peor que puede pasar. Entonces, lo que está haciendo Zimri con esta mujer es creando un espacio donde están diciendo, Dios no está acá. Estamos haciendo una acción que saca a Dios de este lugar. Y por lo tanto, es una acción, si ellos hubieran hecho esto en su tienda de campaña, le hubieras dicho, sabes que está muy mal que una persona tan destacada se preste a hacer un acto así, está mal. Pero el hecho de hacerlo público, el hecho de hacerlo frente al lugar más sagrado, es crear un void, un vacío de la presencia divina. Y es un Hilul Hashem. Y es increíble, pero una persona que hace un Hilul Hashem, no hay manera de arreglar un Hilul Hashem. Porque la persona creó una percepción de que hay un vacío de la presencia divina. Y por lo tanto, como hay testigos, como hay un receptáculo de ese vacío, no hay cómo arreglarlo. En cambio, lo opuesto de Hilul Hashem, es el Kiddush Hashem, es crear la percepción de que Dios está en todas partes. Esto es muy hasídico, en todas partes. Y por lo tanto,
cuidas tu casa, tu habitación, tu espacio, porque sabes que Dios está en todas partes. Entonces, tu forma de comportarte es, Dios está en todas partes, me tengo que portar bien. Yo no puedo hacer un acto asqueroso, porque este es un delusion. Este concepto del Dios no está acá y puedo hacer lo que yo quiera, es una ilusión. La ilusión de que hay un lugar donde Dios no está es la ilusión que permite que una persona haga el mal, propicie el mal, se comporte mal, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo llamo una ilusión? Porque no hay una realidad. Es imposible. La realidad es que Dios ocupa todo. La realidad dijimos que Dios está en todo. No puede existir algo en el universo que no esté bajo la supervisión divina. Inclusive gente maligna, dijimos la clase pasada. Me atreví a decir que hasta dentro de los más grandes gentes asquerosas de la historia y malvados de la historia, tienen dentro de ellos un elemento que a lo mejor desconocen, a lo mejor lo tienen completamente en clipa, pero tienen un elemento redimible. Hasta Bilam tiene un elemento redimible. Y lo vimos como dentro de él salieron también las mejores luces y las mejores joyas. Por lo tanto, este concepto que vino a ser Pinhas es que vino a terminar con un Hilul Hashem. Y en el momento que tú terminas con el Hilul Hashem, aunque sea de una manera como la que él le hizo, desproporcionada, generas un Hilul Hashem. Uno genera un vacío, el otro, en el instante que disipas el vacío y esa ilusión, hay el relleno de ese vacío. Es la presencia divina que está en todas partes. Datos importantes que tengo que decir. El Zohar, con esto voy a terminarlo. El Zohar HaKadosh nos dice que Pinhas es curiosamente la reencarnación de Nadav y Abiú, juntos. Y es muy interesante, porque la verdad es que Nadav y Abiú y Pinhas estuvieron vivos al mismo tiempo. Nadav y Abiú murieron en la inauguración del Bet HaMikdash, y aparentemente lo que es que existía Pinhas, pero cuando Pinhas se llenó de esta fuerza tremenda, porque Nadav y Abiú tienen una fuerza tremenda, los hijos de Aarón, entraron en él como un nibur, como una alma reforzadora de quién es Pinhas. Y lo más interesante es que Nadav y Abiú, una de las causas por las que murieron, es porque dijimos que no estaban casados. Y una de las funciones más importantes que va a tener Pinhas, precisamente, es esta función de regular, en cierto modo, aunque sea de manera muy drástica, la sexualidad. Por lo tanto, en una sociedad como la que vivimos, donde todo es, pues, todo es permisivo, donde no pasa nada, donde la persona no quiere tomar un partido estricto sobre el comportamiento sexual, evidentemente es una sociedad en donde podemos esperar cosas muy negativas. Porque el mal en el pueblo de Israel, como vemos aquí, en gran manera entra vía la sexualidad. Entonces, cuando hay decadencia sexual en un lugar, es el principio de la decadencia de todo. Entonces, es un tema que yo quería mencionar. Hay otros temas muy interesantes que dejamos pendientes, pero Bezrat Hashem, les prometo a todas que el año que entra vamos a tomar esta clase de las hijas de Tzlofhat, que las dejamos pendientes. Ahora, ¿por qué están las hijas de Tzlofhat acá? Porque tú estás creando un shleimut. Lo que estás viendo en esta parashá es que
para entrar a la tierra de Israel tiene que haber una validación de todos los miembros. Y entonces nos damos cuenta que una importantísima validación es la validación que se va a dar a las mujeres. Quiere decir, la Torá es muy paternalista, es muy jerárquica, va mucho con el orden de primero los hombres y luego las mujeres. Quiere decir, podemos decir que es muy machista la Torá. Y hemos explicado que el machismo o la figura jerárquica o la figura masculina es sumamente importante para desarrollar la historia, pero no es la conclusión de la historia. La conclusión de la historia siempre es una época circular, una época, la que yo llamo una época de conciencia circular, de conciencia elevada, más femenina, más de Shabbat. El concepto es mucho más, de Shabbat es mucho más femenino. Entonces es muy interesante que en una parashá donde hay tanto énfasis en la conducta sexual y cómo la conducta sexual es una forma de servicio divino. La persona piensa que cuando está teniendo relaciones con su esposo, Dios no está ahí, no está acá. Los cabalistas saben y lo mencionan, que la sexualidad tiene que ser muy regulada, porque en la sexualidad está toda la fuerza de tu etzem. Y por lo tanto, pues, los grandes cabalistas cuando tienen relaciones sexuales, particularmente en Chávez, que es el día de unión del Zeir Anpin con Malhut, de lo masculino con lo femenino, hacen meditaciones con el nombre de Dios. Quiere decir, a Dios no lo puedes sacar de ninguna parte de tu vida, y menos de tu sexualidad, que es algo que las demás naciones no lo pueden entender. No pueden entender. Por eso ven la sexualidad como el pecado del cual no podemos librarnos. Pero no hay Dios en la sexualidad. Y nosotros estamos diciendo todo lo contrario. Dios está en todas partes y particularmente en la sexualidad. Por eso tenemos que cuidar tanto la sexualidad. Entonces, el concepto de Pinhas es un concepto de un Brit Shalom, pero el Brit Shalom no es el Brit Shalom que pensamos, que el Dios lo protegió de que no lo maten y que él dijo, hizo muy bien y ya no déjenlo de molestar a Pinhas. No, el Brit Shalom es, él entiende el Shalom no como ser el pacífico, sino como cada persona tiene su lugar y la integridad del pueblo de Israel no está en juego. La integridad es parte del Shleimut. Y parte de la integridad es la historia de las hijas de Tzlofhat, donde vienen mujeres buenas, tzadeket, correctas, a pedir sus derechos y dicen, pues no está reglamentado. Bueno, tampoco está reglamentado lo de Pinhas, pero no está reglamentado no para joderse a las mujeres. Nosotras como mujeres tenemos que, como ellas, pedir nuestros derechos. Y no podemos decir, es que así es la halajá y nosotros no podemos decir nada. Hoy en día hay muchísimas mujeres, en Israel particularmente mujeres ortodoxas, que están peleando activamente por inconsistencias o por asuntos halágicos que tienen que ser revisados. Y francamente, el ejemplo perfecto de esto es las hijas de Tzlofhat. Yo el año que entra, Bezrat Hashem, cuando terminemos para Shat HaShavua, voy a dar un curso que va a durar como 6 meses sobre las mujeres en el judaísmo y una clase entera vamos a dedicar a las 5 hijas de Tzlofhat. Así que bueno, el Shleimut incluye el derecho de las mujeres. Esa es mi aportación en esta clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Sin pena. Es un tema provocador. Y no expliqué lo de la lanza porque usó la lanza de la serpiente, pero bueno, este es un tema para otra clase. Vamos a ver en otra clase qué tiene que ver el Gan Eden con todo esto, con la serpiente, con Bilam, con la sexualidad, que es otra manera muy interesante de leer esa escena primaria de Gan Eden. Preguntas, por favor. Sarita, Raquel. Adelante, pregúntenme lo que gusten. No, pues realmente a mí me queda muy claro todo lo que expones. Digo, podríamos de alguna manera
digo, yo que he estado, y conoces que he tratado de meterme un poquito en estos temas, que algo que dijiste es, cuando la decadencia sexual empieza, es la decadencia, es el principio de la decadencia de todo. ¿Qué pasa hoy en día con nuestras, digo, sabemos que hay en nuestras juventudes ciertas decadencias, digo, y también en los adultos. Entonces, Claro. ¿qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Yo creo que la respuesta es que tenemos que ser mucho más fuertes con nuestros valores sexuales. Yo les quiero comentar una cosa muy interesante. Hace muchísimos años, cuando cuando no había cine de arte y todo, tenías que ir a la Cineteca Nacional allá en Coyoacán. Yo fui, te estoy hablando cuando salí de prepa, salí de prepa a los 17 años. Fui a una película que se llamaba La decadencia del Imperio Americano. Y bueno, tú te imaginarías qué es la decadencia del Imperio Americano y te imaginarías lo que está pasando ahorita, que las estructuras democráticas y se están cayendo, ¿no? Toda la película se trataba de un grupo de amigos, tipo gente de nuestra edad, cinco hombres con cinco mujeres, se van de vacaciones a a un resort muy lindo, así como en las montañas, y empiezas a ver las relaciones entre ellos y cómo se empiezan todos a engañar con todos. Esa era la película. Cuando yo la vi no entendí por qué se llamaba La decadencia del Imperio Americano, pero precisamente la decadencia de un lugar va en función de su sexualidad. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos viviendo en sociedades permisivas, en sociedades donde vemos bien estos dobles estándares de que, bueno, no importa, fue una canita al aire, no pasa nada, sexo prematrimonial, lo vemos como muy bien, pues así es. Quiere decir, estamos ante una situación muy compleja porque tenemos todo en contra de nuestros principios. Quiere decir, el mundo fue para un mundo de liberación sexual, un mundo y es muy difícil combatirlo. Y el hecho es que la antítesis de eso es estos matrimonios de niñas de 16, 17 años que están en la nada y que se están casando con muchachitos de 20 años, pero, que es una respuesta al degenere que hay del otro lado. Quiere decir, es tan fuerte lo que hay del otro lado. Dicen, antes de que empiece a haber esta duda sexual y esta fuerza sexual, casemos a nuestros hijos para que no entre este problema acá. Pero definitivamente no es fácil. No es nada fácil. Es un estándar que tiene la Torá y que se ve como pasado de moda, pero no es nada pasado de moda.